Amén, mis hermanos. Pueden abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que Dios bendiga su palabra. Tenemos aquí, hermanos, como hemos estado viendo esta serie del libro de los Hechos, hoy nos toca este capítulo número 6 y hemos estado viendo a través de este capítulo, a través de este libro, cómo el Espíritu Santo comienza la iglesia, ¿cierto? En el capítulo 1, cómo esperan los discípulos, capítulo 2, cómo llega el Espíritu, el capítulo 3, cómo el 2 y el 3, cómo Pedro, ¿cierto? Y Juan principalmente predican el Evangelio con la llenura del Espíritu y eso trae a muchas personas al Evangelio. Luego vemos la sanidad del lisiado o el cojo, de ahí, ¿cierto? Empiezan a predicar, pero también sufren las persecuciones, los encarcelan debido a eso. En el capítulo 4 pasa lo mismo. Y luego en el capítulo 5 nos vamos encontrando, ¿cierto?, con los primeros problemas de gente que dice ser cristiana y en verdad manifiesta una actitud completamente diferente, como Ananías y Zafira, y entonces el Señor juzga y así los apóstoles siguen predicando la palabra de Dios. Se ve un constante crecimiento, un constante avance de la obra de Dios en el libro de los Hechos. Y llegando entonces a este capítulo número 6 nos vamos a encontrar con que tenemos un problema. Nos encontramos con un problema aquí, el cual vamos a estar viendo, y de este problema entonces van a aparecer lo que se conocen hoy como los primeros diáconos, los diáconos de la iglesia. Por supuesto, aquí no usa la palabra específica de diácono, pero de toda la acción que hacen los diáconos, que es servir, ¿cierto? Se ha entendido en la historia de la iglesia como que aquí está la fundación de los primeros diáconos, que después uno puede encontrar también los requisitos de ellos en Primera de Timoteo capítulo 3. Entonces nos encontramos en esta escena, y en esta escena que se nos describe aquí, nos vamos a encontrar primero en el verso 1, ¿cuál es el problema? ¿Ya? El verso 1, vemos que hay un problema, y eso es lo primero que tenemos que observar en el verso 1, el problema que hay aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Dice la palabra que aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Observe entonces este problema, mi querido hermano. El primer dato que nos da la Escritura acerca del problema que hay aquí es que hay un crecimiento constante de la iglesia. ¿Ya? Dice que al multiplicarse el número de los discípulos, o sea, hay mucha gente, hay mucho cristiano en ese momento. Ahora, ese es un buen problema, ¿no? Ver a harta gente que se reúne a alabar al Señor, y el libro de los Hechos tiene esa característica, describirnos cómo la iglesia va creciendo. Recuerde usted, Hechos 2:41, nos dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 almas, o sea, 3.000 personas. Luego en Hechos capítulo 4, versículo 4, se nos dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. O sea, uno suma 8.000 ya, ¿no?
difícil, ¿no? 8.000 personas a pastorear, digamos, no es un problema fácil. Y ahí tenemos, ¿cierto? Entonces, una iglesia que crece, una iglesia que avanza. El crecimiento, hermanos, es bueno en la iglesia. Es una bendición de Dios cuando las iglesias crecen. Pero cuando las iglesias crecen, también crecen las necesidades y también crecen los problemas. Y también se exige mayor consejería, mayor visita, mayor cosas que van a suceder. Y entonces eso es lo que primero podemos observar en el problema que se estaba dando aquí. Entonces, ¿qué nos dice? Que crece ese número y surge ¿qué? Surge una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, ¿ya? El problema, primero, no es necesariamente el crecimiento, y lo que hacía la iglesia, esto viene desde el Antiguo Pacto, ¿qué es lo que hacía? Distribuir alimento a la gente necesitada, específicamente a las viudas. Esto era algo que la iglesia hacía porque la palabra de Dios nos manda constantemente que ese es el llamado que tiene el pueblo de Dios. Por ejemplo, si uno se va al Antiguo Pacto, en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18, nos dice que el Señor hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. ¿Eso de dónde venía? Del pueblo. El pueblo tenía que ayudar a aquel extranjero, a aquel viudo, a aquel pobre del pueblo del Señor. Y en el Salmo número 68, versículo 5, nos dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. O sea, Dios se preocupa por las viudas, por tanto su pueblo se debe preocupar por las viudas. ¿De qué manera? Desde el Antiguo Pacto tenemos la ayuda a estos necesitados. Y luego, en el Nuevo Pacto, tenemos todo un detalle que da el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 5, muy detallado, ¿cierto? Pero solo vamos a leer un versículo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 16, donde después que da toda una exposición el apóstol Pablo, concluye con estas palabras, Primera de Timoteo 5, 16. Si alguna creyente tiene viudas en la iglesia, que las mantenga, y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. O sea, si el creyente, ¿cierto?, la viuda tiene algún hijo, entonces la responsabilidad recae en los hijos, ¿ya? Algo que se ha perdido, por supuesto, hoy en día, pero caen los hijos y deben ellos entonces cuidar a esa madre o padre viudo. Pero si es que no hay hijos, entonces la iglesia puede buscar la forma de sostener a estas viudas. Entonces vemos que ese era el tema. Habían viudas que sostener, habían necesidades de viudas que atender, y entonces el tema era cómo resolver para cubrir todas esas necesidades. Así que estaban diciendo, estaban reclamando los judíos helénicos, ya que en otras versiones es los judíos griegos. ¿Ya? Aquí hay que entender esto, hermanos. Todos son judíos aquí, solo que hay distintos judíos. Judíos hebreos, que se llaman judíos nativos en mi versión, que son los que hablan la lengua hebrea, y los judíos helénicos, que son los judíos que hablan la lengua griega. Ese dos tipos de judíos habían y ese dos tipos de viudas eran. Entonces se estaba atendiendo la necesidad de las viudas hebreas o nativas. Y se estaba desatendiendo la ayuda de los judíos o de las viudas de los judíos griegos o helénicos. ¿Ya? Tienen que entender bien esa distinción. Entonces estaban reclamando que le estaban dando solo la preocupación o la ayuda a aquellas mujeres viudas que eran hebreas o nativas. En cambio, las viudas helénicas o griegas estaban siendo desatendidas, estaban siendo ignoradas. Y entonces ese es el problema que hay ahí. Los estudiosos dicen también que creen que el problema es mucho más profundo, por supuesto se reflejaba en esta falta de administración correcta o justa, pero se reflejaba, muchos dicen que había un problema de raza. Acuérdense que los judíos enfatizan mucho el ser puro, y el ser de raza pura para algunos era ser hebreo, no hablar griego. El griego es un lenguaje mundano, pecaminoso. Esa era la lógica. Entonces había un problema de fondo también de razas, en donde sí eran judíos, pero eran judíos un poquito menores, son judíos griegos, no son judíos hebreos. Y entonces, ¿qué creaba eso en la iglesia? Creaba murmuración. Porque ya se estaba diciendo que solo estaban atendiendo a la hebrea y estaban dejando de lado, ¿cierto?, a las viudas griegas. Y esto también, a la larga, iba a producir divisiones. Porque la murmuración produce eso, división. Entonces el problema era más que simplemente atender las mesas. Había un problema de fondo. Y ese problema tenía que resolverse porque potencialmente iba a apuntar a una división.
Potencialmente iba a fracturar a la iglesia. Y entonces se necesitaba gente sabia, hombres sabios, hombres llenos del Espíritu Santo para poder resolver este problema. Ese es el punto de la cuestión. Y esto, hermanos, nos hace inmediatamente pensar que tenemos que tratar también de quitarnos esos lentes que a veces hay hermanos que dicen, me gustaría volver a ser como la iglesia primitiva. Bien, hermano. Y yo les pregunto, bueno, ¿te gustaría volver a tener a Ananías y Zafira entonces? ¿Te gustaría volver a tener este tipo de problemas? ¿O te gustaría quizás vivir en la iglesia de Corinto, donde todo era un desastre? O sea, hay un idealismo a veces a la iglesia primitiva. Por supuesto, hay cosas buenas y hay que destacar, y las cosas buenas hay que enfatizarlas como iglesia, pero no significa que no haya ningún problema, que no haya ninguna dificultad. Habían problemas, y esto era un evidente problema que había en la iglesia. Recuerde solamente 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Por supuesto, hay muchos más pasajes que uno puede ver, pero 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 les dice a la iglesia y a los hermanos que les ruega en el nombre del Señor que todos se pongan de acuerdo, que no hayan división entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque ya había problemas que tenían que ser resueltos. Así que, hermanos, tenemos que preguntarnos qué tanto nosotros estamos viendo los problemas nuestros como iglesia, cómo colaboramos como iglesia en la unidad de iglesia, de qué manera ayudamos a resolver los conflictos que puedan surgir, cómo evitamos las murmuraciones a través de ciertas cosas que la iglesia haya, cómo evitamos los bandos que puedan darse en esta iglesia y que finalmente lo que hacen es dañar al avance y al crecimiento de la obra del Señor. Entonces, ¿vemos el problema? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de los apóstoles, versículos 2 al versículo 4, vemos cuál es la respuesta de los apóstoles. Primero, lo que hacen los apóstoles es, nos dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. El libro de Hechos va siempre registrando a aquellos que se unen a la iglesia, a aquellos que son parte de la iglesia. Y fíjense que nos dice la congregación de los discípulos, no cualquier congregación, la de los discípulos, la de los creyentes, la que todos sabían quiénes eran. Y en la metáfora del cuerpo, Pablo usa exactamente esta idea, ¿no? Un cuerpo, cada uno es parte, miembro de una parte del cuerpo y cada cual de esa parte del cuerpo sirven. Y como cristianos servimos en este cuerpo. A lo que vamos con esto, hermanos, es que en la Biblia no encontramos una persona que se una a la iglesia que no esté comprometido con la iglesia. No encontramos al asistente que pasa simplemente. No, encontramos a aquel que viene y se une a la iglesia. Y es parte de la iglesia local. Y es parte de la exhortación que tenemos juntos como cristianos. Entonces lo que nos dice aquí es que convoca a la congregación. ¿Quiénes son? Los creyentes comprometidos con Cristo y con el otro. Entonces es una membresía de cristianos, es un grupo de cristianos definido y que todos saben bien quiénes son, quienes tienen privilegio de participar del sacramento de la cena, quienes están juntos exhortándose mutuamente y quienes tienen también responsabilidades que cumplir como cristianos. Esos son a los que los apóstoles convocan, a aquellos que son creyentes. Y luego, ¿qué hacen los apóstoles? Convocan y explican que no es conveniente que ellos descuiden la palabra para servir a las mesas. O sea, convocan a la asamblea y les informan, miren, hermanos, no es conveniente que nosotros nos dediquemos a resolver este conflicto, no es conveniente que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas. En otras palabras, lo que los apóstoles están haciendo es, vamos a establecer ciertas prioridades. Nosotros, los apóstoles, nos dedicamos a predicar y nos dedicamos a la oración. ¿Cierto? Nos dice en el verso 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles tenían esa responsabilidad, estaban encomendados por Jesús a predicar y a orar por cada una de las personas. Recuerden nuevamente el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, se nos describía cómo la iglesia funcionaba y decían que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hechos capítulo 5, versículo 42, pasamos por ahí también, pero fíjense lo que dice, y día tras día, los apóstoles, estaban en el templo y de casa en casa y no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, que es el Cristo. O sea,
la tarea de los apóstoles principalmente, no es que ellos no pudieran servir a las mesas, hermanos, pero su tarea principal, su prioridad es orar y enseñar. Orar y enseñar. La tarea apostólica es esa, la que Jesús le ha encomendado a sus discípulos. Y por eso Pablo también después le iba a decir a Timoteo que predique la palabra a todo tiempo. ¿Por qué? Porque lo mismo hacen los apóstoles, predican la palabra fuera de tiempo, en todo tiempo, predicando. Esa es la tarea que ellos tienen que ocuparse. No el servir a las mesas, no porque es menor, no porque los degrada, nada de eso. Simplemente el tiempo es limitado y hay que enfocarse en algo. Y ese foco de los apóstoles es predicar la palabra de Dios. Ahora, no están los apóstoles hoy. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes se encargan de orar y quiénes se encargan de predicar constantemente la palabra de Dios? Los ancianos. Los pastores de la iglesia, la tarea principal que tienen es predicar y orar por cada una de las personas que el Señor le ha encomendado. Tanto de forma pública como de forma privada, ellos están encomendados a eso. O sea, las visitaciones, las consejerías brotan de un pastor, de un anciano que ora y estudia la palabra del Señor. De ahí brota eso. No es al contrario, no voy a visitar a los hermanos solo para tomar tecito, no. Visito, ¿por qué? Porque el pastor y el anciano está encomendado a predicar la palabra del Señor, a aconsejar a partir de la palabra del Señor. Esa es la perspectiva que vemos en la palabra de Dios. Hermanos, y de eso podemos extraer cosas tan sencillas como la siguiente. El pastor o los ancianos de la iglesia no están llamados a hacer todas las cosas. Hay iglesias que piensan que el pastor tiene que abrir la puerta, tiene que servir el tecito, tiene que cerrar la puerta, tiene que limpiar el baño, tiene que barrer, tiene que arreglar el techo, tiene que construir el templo, y póngale el etcétera que usted quiera. Ahora, ¿eso denigra a un pastor? No, yo puedo barrer, puedo limpiar el baño, no hay ningún problema, ese no es el punto es el siguiente, y póngalo en sentido práctico. Viene una visita aquí, a la iglesia. ¿Con quién creen que va a querer hablar? Con el pastor. ¿Por qué? Porque les va a querer preguntar, pastor, tengo una pregunta. El pastor, Pérez, deje de terminar de limpiar el baño y lo atiendo al tío. Es que quedó tapado el baño, entonces no puedo destaparlo. Hermanos, ¿cómo va a ser práctico eso? No tiene ningún sentido. Si usted sabe que el pastor es su tarea hacer esa, entonces el pastor tiene que estar disponible para poder estar ahí y responder a las preguntas, a las visitas, a los hermanos que tienen dudas. Pastor, quiero hacer esta consulta. El pastor tiene que estar en eso, no en servir las mesas. No es porque denigre eso, hermanos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la tarea principal del pastor es, y de los ancianos, si es que el Señor levanta más ancianos en esta iglesia, es esa. Su tarea es enseñar, orar, aconsejar constantemente a cada uno de los hermanos que el Señor ha puesto en la grey. Esa, hermano, es la perspectiva bíblica que tenemos acerca de los ancianos. ¿Es la visión que tenemos acerca de lo que la palabra de Dios nos dice? Eso es algo que tenemos que pensar, porque los apóstoles pusieron prioridades. Y los pastores deben tener esas mismas prioridades cuando predican la palabra de Dios. Pero ahora saltemos, lo que dicen los apóstoles es, bueno, congregan, dicen, ¿y qué le dicen a la asamblea? Versículo 3, les dicen, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. O sea, los apóstoles proponen y le dicen, miren, hermanos, hay cosas que tienen que pensar bien y elegir bien. Tienen que escoger a hombres. Hombres. Bueno, y por eso yo personalmente, hermanos, y todos saben aquí, yo me opongo a las diaconisas, porque no veo en la Biblia eso. Veo que son llamados varones por el Señor a servir a las mesas. Segundo, deben ser no cualquier hombre, sino hombres piadosos. No cualquier hombre, sino que hombres que verdaderamente sean piadosos. Que sean, y nos dice aquí, llenos de fe y del Espíritu Santo. Llenos de fe y del Espíritu Santo. O sea, no cualquier hombre. Incluso váyase a los requisitos de 1 de Timoteo 3. ¿Y qué va a encontrar? 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13 dice que los diáconos deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de ganancias malavidas, deben guardar con conciencia limpia el misterio de la fe, que sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa.
los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. No vamos a explicar cada una de estas cosas, pero en sencillo, hermanos, es que un hombre que está llamado a ser diácono debe ser un servidor de su casa y su familia en primer lugar. Luego hacer ese amor y ese servicio que refleja en su hogar, lo refleja en la iglesia. Es un hombre servicial y ejemplar y piadoso en la iglesia. Y también tiene un manejo de la fe sólido, es capaz de manejar su fe, es capaz de explicar la palabra del Señor, no porque esté llamado a enseñar necesariamente, porque ese no es un requisito del diácono, sino del anciano. Pero sí debe mantener, como dice aquí, el misterio de la fe, conocer la palabra del Señor. Y uno dice, oye, ¿por qué tanto requisito para servir a las mesas? Uno puede preguntarse eso, ¿y por qué tanto requisito? Bueno, porque les expliqué el problema, que el problema no era solamente servir a las mesas. El problema, hermano, requería solucionar un conflicto detrás. Se requería hombres piadosos, hombres sabios para saber cómo resolver ese problema. No era simplemente aquel que abre la puerta, y a veces los hermanos dicen, él siempre abre la puerta, es diácono. No, él siempre apaga las luces, es diácono. Ese hermano siempre me saluda, es diácono. No, hermanos, no. Diácono es aquel hombre piadoso y servicial, que no solo sirve, sino que conoce la fe y que sabe resolver los conflictos y necesidades que hay en la iglesia. Por ejemplo, aquí había un conflicto y seguramente estos 7 diáconos tuvieron que ir y hablar y decir, mire hermano, yo sé que esto fue injusto, pero perdónenlo. La palabra dice, mire, yo sé que esto no estuvo bien, pero la palabra nos dice, o sea, un diácono es una persona que sabe actuar así, que sabe usar la palabra del Señor, que sabe aplicarla justo en el momento. Por eso es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es un hombre con una fe viva y que podemos verlo en su vida, podemos verlo en todas las cosas que hace. Es un cristiano maduro, equilibrado, que sabe responder a los momentos de conflictos que hayan en la iglesia. Y por eso se pide que no sea murmurador, se pide que sea alguien que guarda la fe, es alguien que verdaderamente está comprometido con el Señor. Por eso, hermanos, es que no es solo servir a las mesas como tendemos a pensarlo, sino que es un hermano sabio que sabe resolver estos conflictos. Y entonces podemos ver, mis hermanos, que los requisitos que va pidiendo la Escritura aquí de ellos son requisitos que muestran que son hermanos verdaderamente llenos del Espíritu Santo y de la fe en la palabra del Señor. Entonces nos encontramos con que estos hermanos que estaban aquí resolviendo este conflicto, lo que tenían que hacer era que se les escogió, la iglesia buscó entre los hermanos, entre la misma iglesia, acuérdense que era una iglesia conocida, o sea, se ubicaban y todos se conocían, no es que llegaran personas de afuera, sino que eran verdaderamente cristianos que estaban ahí comprometidos. Y nos dice entonces el versículo 5 hasta el versículo 7, cómo fueron estos diáconos y quiénes fueron estos diáconos, cómo fueron aprobados y cómo la iglesia entonces creció a partir de esto. Dice el verso 5 que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron, ¿cierto? Y ahí describe los nombres de estos hermanos que fueron escogidos por la iglesia. ¿Qué vemos aquí entonces, hermanos? Primero vemos que la propuesta fue reconocida por toda la iglesia. La iglesia participó en esto, en solucionar el problema y buscó entre el mismo grupo de cristianos, entonces, hombres piadosos, hombres que sean realmente serviciales. Como dijimos, no solamente servir, sino que eran hermanos llenos de fe y de sabiduría. Podemos decir aquí que, aunque ciertamente no vemos aquí un congregacionalismo como practicamos nosotros, se parece bastante a la forma en cómo se lleva a cabo en la participación de la iglesia. Luego vemos que se escogen entonces a estos hombres, que son 7, ¿cierto? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Lo interesante de aquí, y esto lo dicen los estudiosos también, es que cuando uno revisa los nombres de cada uno de estos hermanos que están aquí, es que son nombres griegos. Ahora, piense, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, había un conflicto. Estaban reclamando los judíos griegos y escogieron hombres griegos. O sea, fueron sabios también en la elección para tratar de calmar la situación y calmar el conflicto que había. Incluso había un prosélito. Un prosélito es una persona que era gentil y se convierte en judío.
No era de raza, sino que se une al judío, y eso está en todo el Antiguo Pacto. Entonces, había gente que no eran de raza pura, por decirlo así. Y se unen entonces a resolver juntos este problema. Ahora, de los hermanos, por ejemplo, Nicolás, Parmenas, Timón, Nicanor y Prócoro, no tenemos más detalles en la Biblia. No sabemos qué es lo que hicieron, pero si eran hombres de fe y del Espíritu Santo, podemos deducir que en verdad eran hombres realmente santos, consagrados al Señor. Pero sí tenemos información de Esteban y sí tenemos información de Felipe. ¿Y qué nos dice cómo eran estos hermanos? Pronto vamos a ir después al caso de Esteban, pero solo una frase que nos dice acerca de Esteban. En Hechos, en este mismo capítulo, si uno sigue al versículo 8, nos describe a Esteban de la siguiente manera. Perdón, de la siguiente manera. Hechos 6, 8 y verso 10. Dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Y el versículo 10 nos dice, pero, porque estaba discutiendo, no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba. Ese es un diácono, hermano. Por eso les digo que no es solo servir a la mesa. Era un hombre lleno del Señor. De tal forma que, ustedes saben la historia, me imagino, lo llegan a matar porque no pueden soportar la sabiduría con la cual explicaba el Evangelio. No pueden. Lo llegan a odiar a Esteban. Y de Felipe, ¿qué vemos? Varias cosas, pero solo veamos el capítulo 8, versículos 5 al 7, que nos dice lo siguiente. Hechos 8, versos 5 al 7. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos de los que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. O sea, podemos ver el poder de Dios actuando a través de estos diáconos, a través de Esteban y a través de Felipe. Y por eso no podemos pensar, hermanos, que los diáconos simplemente son las personas que abren y cierran la puerta. No, son hermanos llenos de la fe del Señor. Hay un ejemplo en la historia de un gran diácono que se conoce como Atanasio. Atanasio fue un hermano que fue nombrado diácono de la iglesia y que en ese tiempo empezó a crecer una herejía que se llamaba arrianismo, que decía que Jesús no es Dios, sino que es simplemente el Hijo de Dios, como dicen los testigos de Jehová hoy en día. Y él lo que hizo fue, como diácono, oponerse a esa enseñanza. Hubo un tiempo en que casi todos los obispos, que eran los pastores de ese tiempo, llegaron a creer en esa herejía. Pero él como diácono se mantuvo firme, siendo solamente diácono, se mantuvo firme en la enseñanza que los cristianos habían afirmado que Jesús era Dios encarnado. Y se mantuvo firme y lo exiliaron 5 veces. Exiliar es que lo mandan a otro lugar y no podía volver a ver a su familia, etc. 5 veces lo exiliaron. Pero él se mantuvo firme hasta el final. Y debido a eso a él se le conoce como Atanasio contra el mundo, porque todo el mundo era arriano y él se mantenía firme en la fe del Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre que conocía la palabra de Dios. Un hombre capacitado, el cual no iba a ceder en lo que él veía que la palabra de Dios enseñaba. Ese fue un diácono ejemplar. Un diácono que se mantuvo firme, sirviendo a las mesas con la fe en el Señor y la palabra de Dios siempre adelante. Nos gustaría, hermanos, diáconos así, ¿no? Nos gustaría ver hermanos que son piadosos de esa manera y ver que son usados por el Señor poderosamente. Y lo que hacen entonces aquí es que estos diáconos son presentados a los apóstoles, nos dice el verso 6. Se los presentan y le imponen las manos. En el antiguo pacto, la imposición de manos era para identificarse con, ¿cierto?, muchas veces el animal que era quien los limpiaba de su pecado. Por ejemplo, Levítico capítulo 8, versículo 14, nos dice lo siguiente, Levítico 8:14. Entonces presentó el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. O sea, nos dice aquí que, ¿cierto?, imponer manos era un símbolo de identificarse con el animal. Pero en el nuevo pacto eso se hace más de forma simbólica. Cuando se impone manos, lo que se hace es decir, reconocemos a este hermano como alguien llamado y consagrado por el Señor para servir en la iglesia de Dios. Eso es lo que se está diciendo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, no
impongas tus manos con ligereza a nadie. Porque lo que tú estás haciendo es aprobar el ministerio de ese hermano. Y por eso Pablo también le recuerda a Timoteo, cuando le dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 14, que no descuidara el don que hay en él, que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. O sea, te reconocimos eso con la imposición de manos, reconocimos este llamado, Timoteo, que tú tenías. Entonces, cuando un diácono es reconocido por los apóstoles, en este caso, por la iglesia, es traído, puesto adelante, impuesto las manos, y se le conoce hoy en día como la ordenación, se ordena al diácono. Es ordenado a hacer ese ministerio, ha sido apartado y consagrado para esa obra, así como un pastor es apartado y consagrado para predicar la palabra del Señor. Y eso es lo que hacen con este diácono. Y fíjense cómo termina entonces en el verso 7 esta historia, describiendo que la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que hay? En la iglesia, cuando actúa conforme a la palabra de Dios, hay crecimiento. Dice que la palabra de Dios crecía, dice que el número de los discípulos crecía, y dice que incluso sacerdotes, que eran judíos, obedecían a la palabra de Dios. En otras palabras, cuando la iglesia actúa en conformidad a la palabra de Dios, hay bendición de Dios para la iglesia. Hay bendición de Dios para la iglesia. Y hermanos, entonces si observamos esta historia, uno puede extraer de aquí ciertos principios muy importantes para nosotros como iglesia. Primero, hermanos, es la guía de los pastores al llevar a cabo estos procesos. La guía de los pastores. Como sabemos, la iglesia estaba comenzando y ahí estaban los apóstoles. Pero ahora, quienes guían todas las cosas en la iglesia son los ancianos, son los pastores. Ese es el llamado que ellos tienen. El guiar a la iglesia a hacer la voluntad de Dios. El capacitarlo a través de la enseñanza para que la iglesia haga la voluntad de Dios. Y por eso se exige y se pide a los miembros de las iglesias que se sujeten a sus pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. La iglesia debe escuchar el consejo, debe entender cuando los pastores dicen algo, porque dan las razones de la Escritura, es porque han sido llamados, comisionados por Dios, y el Señor le ha dado esta sabiduría. ¿No podemos acaso confiar que es el Señor guiando a sus pastores para que entienda la iglesia quiénes son los hombres que el pastor o los pastores ven en la iglesia para que sirvan en este ministerio que el Señor ha establecido? Si no confiáramos en nuestros pastores, entonces no estaríamos sujetando, no estaríamos viendo la voluntad de Dios y el Espíritu Santo obrando en medio de sus pastores. Pero no solo son los pastores quienes guían este proceso, sino que hay otro principio aquí que nos enseña, y es la participación de la iglesia. Se dieron cuenta que los apóstoles no simplemente colocaron a los hermanos, ya esto para hacer, ya este listo, se terminó el problema, vayan y sirvan. No, sino que dijo, iglesia, ustedes que son discípulos, que tienen el Espíritu Santo, que tienen discernimiento, ustedes que se supone que están apegados a la fe, que están orando, que claman a Dios para que la iglesia y la obra de Dios avance. ¿No es así? ¿Ese es su clamor? Si es así, entonces ustedes participen y busquen entre la congregación a hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Ahora, esto debe ser, hermanos, basado en la palabra de Dios. Porque podemos tener el siguiente caso, y esto se ve mucho en distintas iglesias. Yo tengo una amistad con un hermano, y como tengo esa amistad con ese hermano, digo, tú eres mi amigo, entonces te veo como diácono. Amén. ¿Está bien eso? Mal, pues hermanos. Mal, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Pero está lo contrario. Me cae mal este hermano. Me cae mal este hermano, por tanto, no lo veo como diácono. ¿Está bien eso? Mal, pues hermano. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice, el criterio es lo que la palabra de Dios dice. No tus sentimientos, no tus relaciones. Influyen, no vamos a negar eso, hermanos. Pero
El criterio es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo se aplica eso? Esa es la pregunta. Y por eso, hermanos, hemos estado haciendo retiros para pensar eso, para reflexionar en cómo elegir según lo que la palabra de Dios dice, en oración, en ayuno, si es necesario buscar a Dios, para poder elegir bien, como la palabra de Dios nos enseña. Hay participación de la iglesia. Hermano, y si tú escoges en criterios que no son basados en la Biblia, entonces tú escoges pecado. Tú no escoges la voluntad de Dios. Tú escoges tus propios gustos personales. No es igual el pecado cuando uno peca, simplemente elegir porque yo quiero elegir ciertas cosas. Y no según lo que la palabra de Dios. Hermano, tú eres responsable y vas a dar cuenta, tal como yo voy a dar cuenta, ustedes también van a dar cuenta de cómo actuaron y cómo eligieron, según lo que la palabra de Dios nos dice. Y finalmente, hermanos, el regalo de Dios, cuando hay hombres piadosos para la iglesia. Cuando llegan estos hombres piadosos para la iglesia, son un regalo de Dios para la iglesia. Hombres de familia piadosa, hombres de vida piadosa, hombres que son conocidos por el servicio y el amor a la obra del Señor, son regalos de Dios para la iglesia del Señor. Esto, hermano, es cuando actuamos como cuerpo. Cuando todos, pastores, miembros, y todos estamos centrados en Cristo. Estamos centrados en su evangelio y renunciamos a nuestra propia comodidad, a nuestro propio gusto, a nuestras propias opiniones y nos sometemos a la palabra de Dios. Y en base a eso, rogamos a Dios para que Él nos abra los ojos y podamos hacer las cosas basado en lo que Dios ha dicho en su palabra y no simplemente en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Hermano, ¿es ese tu anhelo? ¿Es ese tu deseo? ¿Es eso lo que tú quieres? ¿Es eso por lo que tú oras? ¿Es eso lo que has estado orando este año, miembros de la iglesia, ya que queremos eso para la iglesia? ¿Es esa tu oración, hermano? ¿Es esa tu preocupación? Eso es preocuparse del reino de los cielos. Eso es preocuparse de su iglesia. Eso es amar a la iglesia de Dios. No simplemente decir, vengo a la iglesia el domingo y listo. No, hermano, está en tu corazón, está constantemente clamando a Dios por eso, para que sea Dios quien nos guíe a hacer una elección tal como vemos aquí en Hechos 6, basado en lo que Dios nos ha guiado en su palabra. Oremos. Padre, te damos las gracias esta mañana por tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, que nos des de tu sabiduría, que nos des de tu gracia, que nos des de tu discernimiento, Señor, porque no queremos, Señor, elegir por meros gustos personales, no queremos, Señor, actuar tal como estaba pasando aquí en la iglesia primitiva, Señor, murmurando, actuando contra tu palabra, Señor, contra tu voluntad, sino que lo que queremos hacer es elegir hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, hombres que te amen, hombres que quieran servirte, hombres que no le importe la gloria de este mundo, no le importe el renombre de este mundo, sino que le importe tu obra, Señor, que le importe el avance de tu iglesia, Padre. Rogamos, Señor, para que nos des discernimiento a cada uno de nosotros, Señor, como iglesia, que nos des claridad, que nos des entendimiento para hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Rogamos, Señor, que sea tu palabra, que sea tu poder, que sea tu gracia, la cual nos direcciona y nos guía a hacer tu voluntad. Te alabamos, Señor, porque sabemos que cuando tú estás guiando estas decisiones, la iglesia es bendecida, la iglesia avanza, la iglesia crece, Señor. Queremos hacer todo para que sea hecho conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos ayudes en todo, y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.